En México, despertar con una nueva tragedia ya nos sorprende. Duele, pero no asombra. Vivimos entre titulares que hielan la sangre, donde los decesos y la violencia parecen haberse normalizado. En este país los horrores no solo ocurren, caminan por las calles, respiran impunidad y se esconden detrás del silencio. Las cifras ya no conmueven, los nombres se amontonan en la memoria colectiva como parte de una lista interminable. Mujeres, niños, jóvenes. Nadie está a salvo. Los crímenes dejan de ser noticia para convertirse en rutinas. Y el miedo, ese que antes era ocasional, hoy acompaña hasta en lo cotidiano. Pero detrás de cada nota hay una historia, una familia rota, una vida que fue arrancada sin sentido. Y aunque los medios cambien de tema, y aunque las autoridades maquillen las estadísticas, hay algo que no se puede borrar: la verdad. Esta serie no busca causar morbo, busca documentar lo que otros prefieren callar, porque mientras no se hable, nada va a cambiar. Esta es la realidad que pocos quieren ver, pero que todos necesitamos enfrentar. Porque aquí en México, da miedo vivir. Esta persona hizo realidad lo que miró en una serie. Desde el noroeste de México, llega un grito ahogado que sacude a la República Mexicana. El pasado 2 de julio, en San Quintín, Baja California, una familia de pescadores y jornaleros agrícolas sufrió el peor de los horrores: la desaparición de Keila Nicole. Una pequeña de apenas 13, un ser humano con una vida por delante, arrancada cruelmente de este mundo. La Fiscalía Estatal confirmó que fue hallada al día siguiente, bajo un árbol, en una comunidad llamada El Rosario, una zona despoblada. Se encontraron varias partes de la misma, regadas en varios lados, y perdona que te lo tenga que decir así, pero así lo describen los medios informativos. En diferentes portales de noticias, se habla que llegó una llamada anónima a la madre de Nicole, en donde le decían que habían encontrado restos cerca de Rosarito. Y efectivamente, cuando llegaron las autoridades, encontraron partes de la joven. Pero la pesadilla no terminó ahí. El principal sospechoso es otro menor, un joven de 16 años que confesó, sin vacilar, que su inspiración para el crimen vino de la serie estadounidense Dexter, sobre un analista forense que a la vez es un asesino serial. En la casa del joven encontraron dibujos perturbadores, figuras de cuerpos, líneas señalando dónde cortar, señales de que la mente de este chico no andaba muy bien, que digamos. Solamente de ver los dibujos se pueden dar indicios de que cosas como las que hizo ya las tenía premeditadas. Lo más sobrecogedor es que, según testimonios en los mensajes de voz previos, Keila le confiesa a una amiga que tenía mucho miedo. Describe al joven como alguien que la miraba muy raro. La forma en cómo se dio todo fue algo cotidiano. Keila tenía una invitación para salir con sus amigas. Esto, el 1 de julio del presente año. Ella se dispuso a ir, pero nunca llegó. Y esto fue lo último que se supo de ella. Y es que en el camino, un golpe en la cabeza hizo desvanecerse a Nicole. Y ahí es cuando pasó lo peor. La fiscal, María Elena Andrade Ramírez, ha calificado el crimen como aberrante y cruel, y aseguró que hasta ahora no hay nada que justifique la atrocidad. La ultimación ocurre apenas días después de algo muy parecido, sucedido en Sonora, donde una madre y sus 3 hijas sufrieron un destino similar al de Nicole. Esto en Hermosillo, lo que deja de manifiesto el horror que atraviesa el noroeste mexicano. El tejido social se desgarra. La comunidad de San Quintín y Rosario, donde vivía la familia, está atemorizada. Marchas y plantones piden justicia. Carteles con la fotografía de Keila recuerdan lo frágil que es la línea entre la vida cotidiana y el fallecimiento. Con ella se va la tranquilidad de todos los ciudadanos, publicó un grupo de vecinos. Detrás del monstruo juvenil, ahora detenido, pero que lamentablemente por tener 16 años, puede que no se le juzgue como adulto y pase tan solo 5 años en prisión, cosa que la familia de Nicole no quiere, ya que exigen que se le castigue como un adulto y pague una pena perpetua en prisión. Pero a pesar de todo, las preguntas se aglomeran. ¿Es acaso el espejo de una sociedad que ha normalizado el horror? ¿Qué falla? ¿Dónde están las alarmas que no se encendieron al notar la mirada extraña? ¿Cuáles fueron las señales que se ignoraron? Aquí me gustaría añadir un comentario que me dejó un suscriptor en el video pasado de esta índole,
en donde él contaba que los psicópatas y la gente mentalmente inestable y que cometía esta clase de atrocidades casi siempre se veían muy lejanos, que eran pertenecientes a otro país, que estaban en un pensamiento muy ingenuo solamente en Estados Unidos, pero que aquí no se vivían cosas de esta índole. Pero cada vez están pasando más crímenes de esta naturaleza, con personas mentalmente inestables. Y es que la influencia de un programa de entretenimiento, Dexter, ficción para millones, no puede borrar la responsabilidad individual, pero este crimen pone en el banquillo a la televisión, a la cultura de la violencia y a la negligencia institucional. En este relato estremecedor no hay sensacionalismo, solo un hecho turbio, una niña que confió en alguien, una comunidad rota, una fiscalía que camina entre el asombro y la impotencia. El caso de Kayla Nicole es solo uno más de la lista creciente de pequeñas y adolescentes víctimas de esta clase de crímenes. El perfil del agresor y el contexto en el que ocurrió revelan fallas estructurales que van más allá del horror individual. Porque sí, el horror tiene rostro, pero también tiene raíces, negligencia, abandono y un sistema que reacciona cuando ya es demasiado tarde. Baja California, como muchas otras entidades del país, se ha convertido en un epicentro de agresividad contra mujeres. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en 2024 se reportaron más de 3,000 desapariciones de pequeñas y adolescentes a nivel nacional. San Quintín, con su mezcla de pobreza, migración agrícola y abandono, es terreno fértil para casos turbios, en donde la impunidad tiene todas las de ganar. Un lugar donde las autoridades apenas tienen presencia y donde las comunidades viven con miedo, atrapadas entre la precariedad y la violencia cotidiana. La Fiscalía Estatal ha asegurado que actuó con rapidez, pero la realidad es que, según los familiares, la búsqueda no comenzó con la urgencia necesaria. Una vez más, la historia se repite. La alerta se emite tarde, la movilización es mínima y las instituciones apenas logran responder con eficacia cuando la tragedia ya se ha consumado. No se trata de un error aislado, sino de un patrón. Mientras tanto, el adolescente responsable de este atroz acto se encuentra en detención preventiva. Y como te decía, no se sabe si va a ser juzgado como adulto, porque de no ser así, puede que simplemente le den 5 años de prisión. Tan solo 5 años por lo que hizo. Este caso sin duda nos mueve algo, porque involucra a 2 menores. Porque no ocurrió en la oscuridad de un callejón citadino, sino en un poblado rural. Porque no fue perpetrado por un adulto con historial delictivo, sino por un joven que apenas comenzaba a vivir. Y sobre todo, porque Kayla tenía sueños, quería ser veterinaria, quería tener un perrito, quería crecer. Hoy su imagen forma parte de las pancartas que marchan por justicia. Su nombre se suma a una lista dolorosa de pequeñas que partieron a mejor vida en un país donde no se vive, sino se sobrevive. Paseaba con una cabeza humana por Veracruz. Lo que estás por escuchar ocurrió en Coautepec, Veracruz. La tarde del 12 de julio del 2025 se convirtió en un escalofrío colectivo. Un hombre caminaba por calles céntricas portando una cabeza humana dentro de un morral. El líquido rojo goteaba sobre el asfalto y alarmó a los vecinos, quienes inmediatamente llamaron a la policía, incapaces de procesar una escena tan dantesca. Los hechos ocurrieron cerca de las 16:12 horas en las avenidas Constitución y Zamora. Cuando los agentes arribaron e interceptaron al sujeto, lo detuvieron y confirmaron lo impensable. Dentro de una bolsa se encontraba una cabeza, de la que se escapaba un hilillo de líquido escarlata. El detenido, identificado como André Jared N., de unos 30 años, confesó haber cometido el crimen. Mencionó que este acto partió de una pelea en una fiesta, donde él y la víctima, un hombre de aproximadamente 61 años, presuntamente apodado El Lin, estaba bajo los efectos del alcohol y sustancias. Según la Fiscalía de Veracruz, el perpetrador transportó la cabeza en su mochila y caminó por varias cuadras sin ocultarlo. Su actitud y las manchas rojas visibles fueron suficientes para que vecinos y policías confirmaran la gravedad del acto. El cuerpo, según versiones de la prensa, sufrió el daño ya mencionado en un inmueble de la colonia Huachupina. Las autoridades municipales y estatales descartaron que el homicidio tuviera relación con el crimen.
Lo tipificaron como un hecho aislado, originado por una disputa personal entre individuos aparentemente conocidos. No hubo un mensaje que suelen dejar los grupos criminales, ni nada parecido. Solo un hecho turbio, una cabeza exhibida y el horror de ver a una persona paseando como si nada por la calle, con la extremidad superior de alguien más. El video captado por transeúntes, subido a redes sociales, muestra al hombre removiendo esa parte del cuerpo en el morral, sujetándolo por los cabellos mientras ella cuelga a su costado, un espectáculo macabro que provocó pánico y profundo rechazo. Desde ese momento, quedó detenido y será procesado. Este suceso revive una pregunta que golpea a la sociedad mexicana. ¿Qué tan rota debe estar la psique de alguien para transportar eso, exponerla y no mostrar remordimiento alguno? Además, arrebata aquella idea de que las áreas públicas son seguras. No es un enfrentamiento ni ajuste de cuentas. Es un acto atroz de una persona siendo inhumana. Un acto que ocurre en una ciudad turística, cultural, rodeada de historias. Lo ocurrido en Coautepec no es un caso aislado, ni una aberración fuera del radar social. Este tipo de violencia extrema refleja el estado de fragilidad institucional y social que atraviesa Veracruz, un estado con un historial largo y complicado en materia de seguridad. Las autoridades han declarado que se trata de un conflicto personal, pero el simple hecho de que una pelea se resuelva en una decapitación y una exhibición solo revela el repunte de violencia y cómo esta va a la alza con casos en donde vemos a personas haciendo esta clase de atrocidades, como si fuera algo muy normal. En Veracruz, donde la corrupción y la impunidad suelen tejer una red invisible, casos como el de André Yared N. vuelven a poner sobre la mesa hechos turbios que lamentablemente se van viendo con el pasar del tiempo, en donde en lugar de que cada día vayamos olvidando casos perturbadores que ya han pasado, nos aterroricen nuevos hechos tan únicos y atroces que ni siquiera nos podíamos imaginar. Este hecho destaca un nuevo capítulo de nuestro bello México, con un suceso más que sangriento. Coautepec, conocida por su arquitectura colonial y como un destino turístico, se enfrenta ahora a una crisis de imagen y seguridad que afecta directamente a su población y visitantes. Las calles, que alguna vez fueron escenario de cultura y festivales, ahora se convierten en escenarios de miedo y recelo. Los vecinos han reportado que ya no se sienten seguros, ni para salir a la tienda ni para caminar por las calles a plena luz del día. El horror de ver o conocer que algo así haya pasado en tu comunidad te quita la paz, sí o sí. Tan solo imagínate que pase en tu colonia o en tu calle. La reacción de redes sociales fue inmediata. Indignación, miedo y cuestionamiento sobre el futuro de Veracruz y México en general. Mientras tanto, los especialistas en criminología señalan que este tipo de actos pueden ser indicios de problemas profundos de salud mental combinados con el fácil acceso a sustancias y la ausencia de redes de apoyo social. Es así que este caso es un síntoma más de una herida social abierta, un llamado interminable a nosotros como seres humanos de que necesitamos tajantemente seguir en constante educación para que este tipo de cosas no sigan ocurriendo, porque todo lo que vemos en nuestra realidad es un claro reflejo de ese submundo que coexiste con el México que tanto amamos, un lugar que tanto queremos, pero que al mismo tiempo nos deja con aquella frase que yo he escuchado muchas veces y que vaya, es realidad. En México no se vive, se sobrevive. El perturbador caso de Carla ocurrió en la madrugada del 12 de julio del 2025. Guadalajara se manchó de rojo. En la colonia Balcones de Oblatos, las cámaras de videovigilancia captaron a Carla Bañuelos, una mujer de 28 años y madre de una pequeña de 12, conversando con un hombre junto a una camioneta blanca. Tras estar hablando con un aparente conocido, ella golpeó el vehículo, discutió con furia y súbitamente el sujeto sacó un arma tipo fusil, de aspecto parecido a una R-15. Disparó al aire, pero no lo pensó dos veces y accionó su instrumento hacia Carla. Ella quedó tendida mientras sus familiares salieron y quedaron en estado de shock al verla en el suelo. Tal parece Carla conocía a este hombre, porque mientras discutían, la chica dijo: "Saca tu maldito AR", y solo momentos después
Su vida fue arrebatada. Ella sabía perfectamente que aquel hombre portaba aquel instrumento. La manera en la que se hablaban dejaba de ver que no era un desconocido. Ya se frecuentaban y seguramente había confianza entre ellos. El crimen ocurrió a la 1:34 am, según reportó la Fiscalía del Estado de Jalisco, que activó la carpeta por feminicidio con perspectiva de género. El agresor huyó en la camioneta, una Chevrolet Equinox blanca con placas de Chihuahua, registrada horas después en Tlajomulco de Zúñiga. En redes sociales y medios comenzó a circular el video del momento cuando el arma emerge, 2 disparos al aire y luego uno certero a la víctima. El impacto fue inmediato, indignación, horror y un reclamo de justicia. Las feministas y colectivas como Sororas Violetas encendieron alertas, denunciaron que en México la sociedad normaliza que un hombre se crea dueño de las mujeres y exigieron que se mantenga la investigación con enfoque de género. El 21 de julio el gobernador Pablo Lemus anunció la detención de Kevin N., presunto responsable tras cateos en Tonalá y Guadalajara. Fue vinculado a proceso por crimen hacia la mujer y permanecerá en prisión preventiva durante al menos un año mientras se recaban pruebas. Expertos en seguridad advierten que el uso de un arma prohibida, en este caso un fusil automático, y la forma en que fue manejada sugiere posible vinculación del agresor con grupos del crimen. Analistas como David Saucedo indican que cambiar el modo de disparo apunta a entrenamiento militar o táctico. No es algo que una persona común sepa hacer. La escena, cruda y pública, alteró la cotidianidad de Guadalajara, prendió los focos amarillos. Una madre que cae frente a su hija, un agresor que tenía artefactos mortales como este, de gran calibre, y sobre todo el testimonio audiovisual, disponible para todos, hace que esto sea un horror en toda la extensión de la palabra. En una ciudad colmada de vida, quedó la cicatriz. Madres que temen por sus hijas, ciudadanos que dudan de su seguridad y la sociedad entera ante la pregunta: ¿hasta dónde puede llegar la misoginia armada? Esto dicho por muchos usuarios en internet. El caso de Carla Bañuelos desató también una lluvia de críticas hacia la forma en que las autoridades manejan esta clase de casos en contra de las mujeres en México, no solo por la lentitud con la que a veces actúan, sino por la manera en que se trata a las víctimas en el discurso oficial. Muchas veces, antes de confirmar los hechos, ya se emiten juicios que revictimizan a las mujeres o se filtran detalles innecesarios que solo alimentan el morbo. En este caso, la sociedad civil respondió con contundencias. Se organizaron vigilias, protestas y hashtags que exigían justicia para Carla. No era solo por ella, sino por todas las que se han ido a manos de hombres y que no han pagado por ello. Porque detrás de cada caso similar al de Carla hay una historia de impunidad, de negligencia institucional y de un sistema, incluso una sociedad, que parece más dispuesto a olvidar que a proteger. La familia de Carla, en medio del dolor, ha alzado la voz, han pedido respeto, pero también han exigido acciones concretas para que ninguna otra mujer sufra lo mismo. Señalan que Carla no tenía enemigos, que era una joven alegre, enfocada en sus estudios y con muchos sueños por delante. Su final no fue un crimen pasional, fue un acto de odio. O al menos, eso es solo una de las narrativas, porque en medios de noticias ya navega otra teoría. Esta dicta que el agresor se trataba de un pretendiente, el cual quería tener algo con Carla, y ésta, al rechazarlo por pertenecer a la maña, decidió ir a su ubicación y acabar con ella. Esta misma teoría dice que antes de ver lo que vieron las cámaras de seguridad, ellos ya mantenían una discusión previa, probablemente a través de redes sociales. En plena discusión, el agresor decidió ir a su casa para platicar, probablemente con la idea de acabar con ella, por rechazarlo, y terminó en lo que vimos en aquel video tan macabro. Son muchas las personas que aseguran que su destino se vio marcado por esos hechos y que no iba con intenciones de acabarla, pero al igual que lo anterior, solo se quedan teorías. Por parte del padre, en entrevistas, aseguró que ese chico solo se trataba de un amigo y nada más. El padre aseguró no saber de alguna posible relación amorosa. Lo único que parece ser verídico era que lo conocía a profundidad. Pero aquí ya sabes que eres tú quien tiene la última palabra y quien puede crear toda clase de hipótesis.
Dime, ¿qué crees que pudo haber pasado aquí? ¿Cuál fue el verdadero motivo por el cual esta persona acabó con Carla? ¿Realmente hizo este acto tan perturbador en reacción a la vandalización de su auto? Todo esto y más, me gustaría leer tu opinión en la caja de comentarios. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Hemos visto otros casos aterradores y oscuros sucedidos en México, casos que nos hacen decir, México da mucho miedo. Y es que lamentablemente ninguno de nosotros está exento de vivir algo como lo que acabamos de escuchar. Dime, ¿conoces algún caso que podríamos incluir en una próxima entrega? Si es así, no lo dudes y házmelo llegar a mi correo evidencia.tristan@gmail.com o bien, colócalo en los comentarios. No olvides seguirme a través de redes sociales, especialmente en Instagram para estar en contacto. Sígueme también a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.